Hola, hola, bienvenidos a todos. Ahora sí, empezamos a las 4 en punto, como dijimos. Qué rico tenerlos todos nuevamente. Bienvenidos los que se conectan por primera vez y bienvenidos a los que ya nos han seguido en este ciclo de webinar. Una preguntita, o sea, quiero resolver una duda antes. El link, yo se los voy a enviar a los correos de los asistentes, el link de repetición de este webinar para que lo puedan ver, ¿ya? Pero solamente a los que tengo registrados, para los que están preguntando. Bienvenidos a todos, tenemos harta gente de región, así que muy contento de que participen de nuevo en estos webinars donde aprendemos tanto, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la innovación en el futuro de la construcción de nuestro proveedor LP. Como lo dije, este webinar es el último de estos 4 ciclos, o sea, de estos 4 webinars que están dentro de este ciclo de webinar, que todos trataron distintas temáticas súper interesantes y que estamos realizando desde la última semana de julio, ¿ya? LP es una compañía de clase mundial, como ya lo deben saber, líder en tecnología USB, dedicada a la fabricación de productos para la construcción de viviendas. Son un proveedor confiable que ofrece una amplia variedad de productos especializados enfocados en la entrega de soluciones innovadoras que satisfacen las necesidades y mejoran la calidad de vida de sus clientes. Especializado en introducir tecnología, eficiencia y calidad en la construcción de viviendas, destacan tableros y revestimientos y vigas en OSB. Están todos súper invitados a que visiten la sección empresa de LP dentro de Catálogo Arquitectura y también puedan generar sus descargas BIM a través de la sección de Catálogo BIM de nuestro portal. Al igual que en los webinars anteriores, contaremos con nuestro súper experto Álvaro Rojas, quien es gerente del área técnica de LP, quien va a estar a cargo de la presentación y en caso de haber dudas o consultas las vamos a ir resolviendo al final de esta, para no interferir en su exposición. Les cuento además que al finalizar este webinar vamos a sortear una Google Ilustrada, igual como lo hemos hecho en los webinars anteriores, y el ganador o ganadora va a ser quien responda una pregunta de manera correcta, una pregunta que va a realizar Álvaro y la va a extraer dentro de la presentación que a continuación va a dar. Bueno, así que para no quitarles más tiempo y sin más que agregar, voy a darle la bienvenida a Álvaro para que comience con su presentación. Álvaro, ¿cómo estás? Hasta aquí vamos bien, Carolina, todavía. ¿Ah? Ya, Todo qué bueno. bien. Fantástico. Preparado para para el último capítulo de esta teleserie. ¿Ya? Exacto. La idea de gracias a todos por venir, por querer y seguir escuchándonos a lo largo del tiempo. Parece que tenemos cosas interesantes que contar, así que felices de poderlas contar con ustedes y ojalá lo podamos repetir este segmento. Ok. Eh, Yo te dejo entonces, Álvaro, para que tú Continúo con continúes. mi presentación. Ok, que estés bien. Gracias, que estés bien. Entonces, vamos a partir con la presentación. Hoy día la presentación va a ser en general una parte muy corta con respecto a dos elementos que quedan dando vuelta. Basado primeramente, vamos a entrar de lleno en el revestimiento siding de OSB, cómo funciona, cómo se coloca, cómo se testó, los beneficios, los pros y los contras que tienen comparado con algunas cosas en el mercado. Y asimismo vamos a tocar un desarrollo que es creciente en el país, que tiene que ver con el panel SIP, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas bastante, diría bien livianas con respecto a la instalación y trabajo con el panel SIP, pero sin más que eso, partimos con la presentación. Primero vamos a repartir lo que hemos dicho hasta el cansancio en las capacitaciones anteriores. El OSB es un tablero de hojuelas orientadas, ¿ya? Dispuestas en 3 capas perpendiculares entre sí, que están, ¿cómo se llama?, unidas con adhesivos, aditivos y ceras, y la conformación de estos elementos nos permite desarrollar o reforzar cuál va a ser el tipo de producto de USB que vamos a hacer. Como hemos visto en la mayor parte de las capacitaciones anteriores o charlas anteriores, nos referíamos básicamente al OSB como un producto de obra gruesa, de estructural, así como podría ser el ladrillo chonchón o podría ser el bloque cemento, o el hormigón bruto. ¿Ya? En general es un producto de obra gruesa. Ese
esos productos y de ellos salen algunos productos de ingeniería, como puede ser la Big I-Joist, el LSL, ¿ya? Y el Rimboard. Además de toda la variedad de tipos de OSB que habían, que eran desde antihongo, desde estándar hasta antihongo antitermita, y pasábamos por toda la gama de productos que eran o de ingeniería o de estructura, pero generalmente tableros de obra gruesa. Hoy día nos vamos a centrar mayoritariamente primero en la etapa del producto de revestimiento y después vamos a ir a una modalidad ya que es combinación y desarrollo de la estructura propiamente tal. Les recalco que todo lo que hemos hablado está de buena manera explicado en los catálogos técnicos que están disponibles en la página web de LP, ¿ya? Están en español y están en portugués si quieren ver la página de Brasil. Y está el catálogo técnico, el Smart Site, que también me voy a dar una vuelta por ello después para podérselo explicar. Pero en general, ojo, lean esta información. Me han hecho varias consultas que están fácilmente con respuesta en los catálogos, así que encantado de poder dárselas, pero vamos a continuar con la presentación. ¿Ya? Smart Site, un revestimiento de alta resistencia, alta característica de durabilidad, como lo vemos acá con un Boisman, con distintos formatos, calidades, ¿ya? En general es un tablero de OSB que está compuesto con adhesivo MDI, borato de zinc para antihongo y antitermita, un PVO, que es un puente de adherencia de base de pintura, con lo cual aumenta los rendimientos de pintura, y una embossment o diseño de madera de cedro, ¿ya? Esas 4 características se mantienen para los distintos 4 formatos de producto que existen hoy día mayoritariamente en el mercado. El primero es un panel, que es un tablero que es estructural, también tiene propiedades de revestir y estructurar en una sola aplicación y que es de 1,22 por 2,44 con 11 milímetros de espesor y tiene ranurado vertical y tiene traslapo o overlap en las caras verticales a izquierda y derecha. El caso del panel H es con rayas horizontales y viene en 1,22 por 4,88 y tiene un overlap en la parte superior e inferior y asimismo tiene en ambos costados de 4,88 m, con tanto se asegura de la impermeabilidad del sustrato o de la vivienda después de el desarrollo. Asimismo tenemos un producto que se llama LAP, que es un tinglado, que viene en 15, 20 o 30 centímetros, en 4,88 m de largo y que es una tabla de alta resistencia a la flexión, tracción y compresión, a los impactos también, y se usa de esta manera como un tinglado. Y como pieza de remate hay un elemento que tiene aproximadamente 19 milímetros de espesor y que viene en 90, 140 y 185 milímetros de alto, o 9, 14 y 18 centímetros de alto y 4,88 m de largo, que se usan normalmente para todo lo que los remates de borde, encuentro, esquina, ¿ya? Centros de ventana. En general, si uno se logra olvidar de la arquitectura americana, empieza a aparecer utilidades como tapacanes, como bordes de alero, forro inferior de alero, como les decía, centros de ventana, pero en general estos 4 formatos, les vamos a decir, de Smart Site, tienen la característica de ser de alto desempeño como producto de siding exterior y está caracterizado como un siding. Como les decía, la característica más importante es antihongo y antitermita, ¿ya? Vamos a ver algunos detalles de un ensayo futuro adelante,
tiene una característica de ser las fibras cruzadas, el PVO, que se podría decir que es como una lámina de caramelo que se funde en el tablero al momento de prensarlo, así que está completamente integrada al tablero. Y los platos que se usan en este caso, en vez de ser lisos como en el OSB o cuadriculados para parte baja, tiene un embossment de cedro, ¿ya? Que es una característica muy especial que se la voy a ir explicando en detalle, ¿ya? Después de eso, básicamente se corta, se pega y se atornilla con las mismas herramientas de carpintería. Las características más especiales es que tiene una excelente durabilidad a lo largo del tiempo, estabilidad dimensional, es resistente a la pudrición, antitermitas, como le he dicho, es altamente resistente al impacto, uno lo puede efectivamente agarrar a martillazo de buena manera, con un alto rendimiento de pintura. Cuando hablo de alto rendimiento de pintura, los que hemos pintado sabemos que un galón rinde más o menos entre 20, 18 y 20 metros cuadrados por galón el producto terminado, y en el caso de un galón de pintura en este producto rinde aproximadamente 60, o sea, son casi 3 veces mejor rendimiento de la aplicación. Dado su índice y factor de térmico, presenta una gran característica desde el punto de vista de mejora de la conductividad térmica, y por tanto disminuye la característica de la condensación intersticial, ¿ya? Viene con las juntas hechas, por tanto no requiere un tratamiento especial, ¿ya? Y todo esto termina por ser un excelente acabado desde el punto de vista de revestimiento, ¿ya? En general, estas son unas pruebas que nosotros tenemos hechas con respecto a la pudrición por hongo. Dado la aplicación, nosotros se diseñó este traslapo con el fin de ver y de promover el crecimiento del hongo amarillo, que es el hongo de pudrición, ¿ya? Y los dejamos, estos tableros están aproximadamente desde el año 70, podría decir, 72, más o menos en esa fecha, puestos en hilo Hawái, que es uno de los puntos donde hay mayor pluviometría. Además, es una alta concentración de rayos ultravioleta y el índice de humedad está siempre por sobre el 90%. Y dado la condición tropical, es increíblemente favorable para el crecimiento de hongos de apodrecedores de la madera, ¿ya? Y podemos ver en la probeta número 1 que al corto tiempo sin tratamiento en el mismo OSB se crean la formación de hongo amarillo y empieza a promoverse esta pudrición, si se podría llamar así. Y en el caso de la probeta tratada, expuesta al lado de la misma, solo se aprecia una mancha blanca que es un hongo superficial, ¿ya? Que es un hongo manchador y que no es un hongo de apodrecimiento. Estas probetas están, como les decía, desde el año 70 más o menos expuestas, y nos han permitido entregar una garantía de más de 30 años local con respecto a la pudrición por hongo. ¿Ya? Entonces podríamos entender de que el fantasma de que la madera o el OSB va a durar poco a lo largo del tiempo podría estar medianamente resuelto con la aplicación de borato de zinc. Otra característica importante que hemos resuelto en este producto es el ataque a las termitas, ¿ya? Dentro de las termitas existen tres grupos, así bien someramente. Está la termita seca, la termita húmeda y están las termitas subterráneas, ¿ya? Dentro de las más voraces está la termita subterránea,
¿ya? Que está la termita formosa, que es la que ven acá, ¿ya? Esa termita no vive en la madera, a diferencia de las dos primeras que les mostré, que les nombré. Esta termita vive más o menos a unos 3-4 metros de profundidad, donde la humedad es alrededor del 25%, 30%, y la temperatura está cercana a los 14 grados. Eso es más o menos el hábitat de la termita. Y esta termita sube a comer todos los días y baja y hace canales. Aquí vemos cómo después de un año de exposición, las probetas están absolutamente carcomidas por la termita, ¿ya? Y la prueba de campo es una prueba en un sitio real donde está el termitero completo, ¿ya? Y nosotros hemos ido colocando estas cápsulas a lo largo del tiempo y vamos haciendo este testeo, ¿ya? Entonces la prueba, lejos de ser un control de laboratorio, es una prueba real que también está hecha más o menos desde la misma fecha, el año 70 por ahí, que empezamos a hacer esta validación del ataque de la termita subterránea como una de las más voraces a los tableros, ¿ya? Y lo que logramos apreciar en la parte baja es que un tablero tratado, o sea, un tablero sin tratar, al cabo de 4 años presenta solo esta etapa de carcomido, a diferencia de lo que pasa con la madera natural, y un tablero tratado baja aproximadamente hasta un 30% el grado de ataque, ¿ya? Aquí quiero hacer una excepción porque siempre va a haber ataque de la termita, ¿ya? Porque lo que nosotros le colocamos al tablero es un veneno para la termita. Por tanto, eventualmente podría existir algún grado de ataque menor, ¿ya? Ojo que esto es después de 4 años enterrado en un termitero, o sea, está en la situación ya más extrema posible. Los resultados de estas pruebas que hemos hecho nosotros localmente en el Museo de Historia Natural y en la Universidad Católica, con el Departamento, en la Universidad de Chile con el Departamento Madera, y hemos resuelto también en la IPT en San Paulo, ¿cómo se llama? En Brasil, los ensayos que hacemos y que están de acuerdo a la normativa americana y a la normativa europea, los ensayos con protección que duran normalmente 8 semanas, en este caso dura solamente la primera semana porque muere la colonia completa al cabo de la primera semana. El borato de zinc tiene una característica súper importante desde el punto de vista de la extinción de la colonia, porque la termita subterránea, lo último que hace antes de morir es transformar o poner un huevo, ¿ya? Y ese huevo, dado que la termita muere de sed, ese huevo es un huevo seco. Por tanto, apenas la termita consume borato de zinc, el borato de zinc la deshidrata a tal nivel que no alcanza a poner su huevo o su último huevo, y por eso la colonia tiende a morir rápidamente. Entonces, esto es lo que nosotros le hemos colocado a los tableros SmartSite, ¿ya? Y, como les digo, nos permiten dar una garantía de protección de larga data. O sea, hoy día yo los reto a encontrar algún producto o algún elemento localmente que tenga una garantía de 30 años, ¿no? Nosotros estamos seguros de que esto funciona, ya lo hemos testado y efectivamente podemos garantizar esa solución, ¿no? ¿Para qué sirve este producto? Para esto, ¿no? Estas imágenes las ha visto en las presentaciones anteriores, básicamente para conformar algún tipo de arquitectura de revestimiento siding, ¿ya? Si usan una configuración de tablero, van a estructurar y revestir a la vez, y si usan un elemento de tabla, van a tener que usar un sustrato de base. Con respecto a la veta, ¿ya? Yo les decía que es importante la elección de la veta. ¿Y por qué fue una veta cedro? Porque la veta cedro es una veta de sobre relieve.
y la importancia que sea sobre relieve es que, voy a usar un poquitito la pizarra acá, es que si yo tomo una veta de esta naturaleza, que es sobre relieve, ¿ya? Cuando llueva aquí, ¿ah? Espérate, se me perdió el lápiz. Cuando caiga lluvia, la gota se va a acelerar y va a tomar mayor velocidad, por tanto el tiempo de permanencia que va a tener la gota en este sector va a ser casi un octavo de lo que es la gota en un producto que tiene bajo relieve, ¿ya? Porque cuando cae el agua acá, la gota tiende a ponerse en este sector, ¿ya? Y ese tiempo que permanencia se transmite al tablero a través del frío, porque baja la temperatura por el agua, y a través de la permeabilidad es capaz de generar un concepto de humedad o mantenerse durante más tiempo frío, ¿ya? Entonces, la elección de una veta de sobrerelieve, como puede ser el cedro, a diferencia del pino oregón, que es una veta de bajo relieve, va a mejorar o va a empeorar la condición de instalación. Es por esto que nosotros seleccionamos ¿cómo se llama? Una veta de bajo relieve, de sobrerelieve, ¿ah? Dentro de las características básicamente del producto están, si lo comparo, ustedes saben que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas de vez en cuando, desde el punto de vista de producto, con el asparto, con el fibrocemento en general, que es el otro siding mayoritario, no el siding plástico, porque tiene otra característica que no es medioambiental. La considero y tenemos 3,60 m contra 4,80 m. Tenemos casi los mismos formatos. Nosotros tenemos un formato mayor de 30, por tanto más poder cubritivo en la misma aplicación. El espesor es de 6 y 8 milímetros y nosotros estamos en 9,5 milímetros. La densidad en 1250 contra 700, es menos peso en la estructura. La composición, cemento y fibras de celulosa, y el otro, hojuelas de madera con resina y boratos de zinc. Herramienta, disco de corte diamantado contra una sierra circular. Está además decir acá con respecto a la incorporación de los polvos al cortar un fibrocemento, ¿ya? Versus cortar una madera. La mano de obra, capacitación, básicamente exactamente la misma, el mismo formato de revestimiento. Con respecto a los ensayos de impacto, es indiscutible la fragilidad de un elemento rígido base cementicia versus un elemento de madera al momento de atornillar, al momento de transportar, ¿cierto? Es bastante, el OSB se comporta de una manera, en 4,88 m lo puede llevar una persona y eso lo hace flectarse y no se producen quiebres ni roturas. Desde el punto de vista de ensayo-impacto, básicamente nosotros tenemos testado hasta 400 joules de impacto de cuerpo muerto a 60 centímetros, y eso es una excelente carga. Entendamos que un niño tira una bicicleta al muro, cuando llegue la tira, la debe tirar más o menos unos 300 joules. Entonces, básicamente uno podría hacer un impacto bastante fuerte, punta, incluso pegarle un martillazo, sin posibilidades de generar rotura. Desde el punto de vista de la conductividad térmica, entre uno y otro, nosotros tenemos la mitad de conductividad térmica, es decir, somos el doble de aislante. La permeabilidad al vapor de agua, somos bastante, casi el doble de aislante de lo que es con respecto al fibrocemento, a pesar de lo que se pudiera pensar. Desde el punto de vista de la permeabilidad al agua o a la impermeabilidad de esto, nosotros tenemos 0 contra una pequeña capacidad de permeabilidad de absorción de agua que tiene el fibrocemento. Tenemos solución incombustible, tenemos resistencia a las termitas similares, pudrición por hongo y una serie de comparativos que podrían asegurar de que entre uno y otro revestimiento podríamos válidamente decir que tenemos algunas condiciones que podrían ser de bastante más destacadas para el compromiso y que se sumen
a todo lo que hemos visto en las primeras 2 charlas. ¿Ah? Si hago una comparación peso a peso desde el punto de vista de la instalación, ¿ya? Obviando que estoy trabajando con 6 milímetros versus 9 milímetros y medio, las cortagoteras, perfiles J universales los vamos a dejar iguales, ¿ya? Pero con respecto al uso del material, vamos a tener una pequeña disminución por un tema de valor, ¿ya? Podría ser que nos fuera mejor. Con respecto al uso de herramientas, vamos a tener una pequeña mejora también, pero donde sí vamos a tener una mejora es con respecto a la mano de obra. Es indiscutible que colocar 2 planchas o 1,5 planchas versus colocar una sola es notoriamente más rápido. El transporte, tú puedes tener un ayudante en vez de tener 2 ayudantes para subir el producto y para fijar. Y eso hace que se produzca una considerable diferencia al momento de instalación, ¿ya? Y después lo rematamos básicamente con el tema del rendimiento de la pintura entre uno y otro, ¿ya? Alcanzando una notoriedad de ¿cómo se llama? De casi 4.000 a 5.000 pesos entre uno y otro metro cuadrado terminado. Entonces estamos trabajando con un producto que tiene mejor permeabilidad, tiene mejor resistencia al impacto, mayor durabilidad, garantía de 30 años, tiene mayor largo, mayores formatos, es estructural y te genera un montón de problemas. Y además de eso, termina siendo más barato desde el punto de vista de la instalación. Es la comparación real que uno o que nosotros promovemos que se debería hacer, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los formatos o cómo se está resolviendo gran parte de las viviendas sociales, de las más pequeñas, de 53 metros, y que se usa un panel H con una estructura de metalcón, y sobre esa estructura de metalcón, perdón, se fija o sea, aquí con 2 tableros hacemos todo un piso, porque tiene 4,88 metros largo y esto tiene 6 metros casi tiene 5 metros y algo el largo de la casa, entonces solamente generó una unión vertical, ¿ya? Y una unión horizontal, y con eso confirmo o configuro diafragma y revestimiento en una sola aplicación, ¿ya? Y por tanto, con 2 planchas casi hago 6 metros cuadrados de instalación, lo cual es notoriamente ágil, ¿ya? Desde el punto de vista de listones y aplicaciones, bueno, tenemos tinglado, que ya lo saben usar, algunos revestimientos de esquina para las soluciones de borde, pero en general les diría yo que esto es un tablero más lleno de características positivas, y desde el punto de vista instalación, si van a colocar el siding, fijaciones cada 60 centímetros, a 2 centímetros y medio del borde ya, y colocando algunos cortagoteras en las partes base, siempre despejando 15 centímetros del revestimiento hacia abajo, ¿ya? Aquí lo vemos aplicado en algunas casas bien americanas, y estos son algunas obras que se están haciendo en la zona de Talca, por ejemplo, y en la zona de Chillán. Las mejoras notorias es un uso 100% exterior, altamente resistente al impacto, no tenemos casi nada de pérdida porque tú puedes colocar una pieza continua a la otra ya que vienen con su traslapo. Entonces, es notoriamente sobresaliente su capacidad. Algunos proyectos interesantes que han llamado la atención: aquí hay edificios de 4 pisos que el core está hecho con hormigón armado y todos los revestimientos exteriores fueron revestidos con un panel zip, que es lo que vamos a ver a futuro, con un Smart Panel. Entonces venía el panel zip y un Smart Panel, y con eso se configuraron nuestros elementos. Desde el punto de vista de colores, un poco la historia de lo que hemos hecho, no lo que hemos hecho, sino lo que se ha hecho en la industria de la construcción, pasando por todas las casas y todos los modelos que hemos podido ver. Esta fue la primera vivienda dinámica sin deuda en que se cambió la superficie de 35,50 metros cuadrados a tener casi 53 metros cuadrados por el mismo valor, ¿ya? Aquí hay la reconstrucción del terremoto de Tocopilla. Esto es la empresa Martavit, que a través de la industrialización
desde la zona sur, casi la zona Temuco, ¿ya? Fue capaz de llegar a Tocopilla con las viviendas para hacer la industrialización. El producto fue tan valorado por la gente que incluso lo empezó a utilizar en sus propias viviendas a futuro. Así que hay un grado de aceptación desde el punto de vista de los clientes pequeños. Aquí hay casas en Puerto Natales, otras casas que están en Punta Arenas, otras en Puerto Natales, y vamos viendo cómo va ido cambiando el diseño y la arquitectura a medida que se ha ido entendiendo el manejo, ¿ya? Hay casas en Concepción, esto en Carahue, para tratar de mantener el concepto de lo que era la época del carbón, ¿ya? Se hicieron estas viviendas multifamiliares. Aquí vemos cómo queda la casa terminada, ¿ya? Después de la aplicación, en la imagen previa estaba la misma que habíamos visto anteriormente. Entonces, de una manera muy fácil, nosotros podemos estructurar y revestir. Esa es la gran gracia de este familia de revestimiento con respecto a los tableros en forma de panel, ¿ya? Que van a eliminar una capa de la envolvente, ¿ya? Aquí está Dichato, por ejemplo, algunos de los palafitos que se hicieron para la reconstrucción también después del maremoto. Esto a algún grado de industrialización. Aquí hay una empresa que está en Martaville nuevamente, tiene los radieres hechos en paralelo con respecto, mientras en fábrica se hacen los elementos de muro que vienen con puerta y ventana, ¿ya? Y ellos son capaces de parar entre 6 y 8 casas al día con este proceso de industrialización. Entonces, una de las grandes gracias que tiene el Smart Site es que permite un paso más allá en la industrialización de la vivienda. Aquí hay otras casas que están en Ancuten que empiezan a hacer modificaciones que mezclan el lab con el Smart Panel H y diferentes tipos de colores. En general es un producto que ha tenido muy buena aceptación en vivienda, ¿ya? Y tiene desde el punto de vista una apariencia, un acabado que puede ser transversal, dependiendo de qué nivel y qué grado de terminación le queramos dar a la casa. Se configura una solución más o menos importante o trascendente desde el punto de vista de que lo podemos usar en una vivienda social básica, ¿ya? O lo podemos usar en una vivienda de alto padrón o alto estándar. Esa es la gran gracia de un revestimiento de estas características, que viene a resolver casi todas las problemáticas en general que nos encontramos en vivienda. Aquí terminamos con la misma imagen, ¿ya? En general, la familia Smart Site entrega belleza, durabilidad y resistencia, todo en un solo producto, sí, ha tenido muy buena aceptación, así que se los recomiendo como uso de producto por el grado tecnológico que tiene. Con respecto a la siguiente etapa, esto es un desarrollo que me había quedado pendiente de los productos de valor agregado y lo quise colocar al final, porque si bien no es un producto de LP, es un producto que podríamos decir que es la evolución del 3.0 del sistema constructivo, ¿ya? Primero teníamos los monoelementos, que era albañilería y hormigón armado. Después nos cambiamos a los productos, a la estructura de pie derecho o madera o metal, ¿ya? Que el tema de panelería, y hoy día ya mayormente en el mercado, muy bien asumido también por las viviendas sociales y otras viviendas de alto estándar, se ha posicionado el panel SIP, ¿ya? ¿Qué es lo que es el panel SIP? El panel SIP básicamente es un panel estructural conformado por un alma de EPS, ¿ya? Por 2 caras de OSB y que tiene la capacidad definitiva de configurar diafragma sin el requerimiento de los montantes o los bloqueos en la construcción. Por tanto, ya
En nuestro ladrillo pasó a ser de 1,20 m por 2,40 m o de 1,22 m por 2,44 m con los traslapos, cortes de borde, y de esta manera podemos mejorar el sistema constructivo dándole mayor velocidad, ¿ya? Las características de este producto básicamente es de alta configuración térmica, alta propiedad estructural, alta velocidad de trabajo y una eficiencia energitérmica y un facilísimo y básico sistema de control de gestión o de calidad desde el punto de vista del montante, del montaje, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que como ya viene hecho de fábrica, controlado, lo único que nosotros tenemos que verificar para que este panel se desempeñe adecuadamente desde el punto de vista estructural es que esté atornillado en todo su perímetro cada 15 centímetros. Y eso va a ser listo como para que el tablero genere o aporte su característica estructural. Tiene una capacidad le voy a dar alguna cifra, soporta aproximadamente 1.600 kilos de compresión, alrededor de 1.300 kilos de corte para efectos sísmicos por metro lineal, y desde el punto de vista flexión sobrepasa los 1.500 kilos a 2.000 kilos de carga en una luz de 2,40 m. Entonces, se configura un elemento a través de la unión del EPS con el OSB que permite construir de muy buena manera. Es así como una casita, esta es una casa prototipo que hicimos para medirla, es una casa que tiene 50 metros cuadrados, 53 metros cuadrados, la construye un jefe de obra con 4 personas, ¿ya? Y la casa queda absolutamente terminada en 10 días. Y cumpliendo todas las características con puertas, ventanas, agua, gas, y todas las soluciones terminadas en 10 días con base Radier. Digamos que el Radier casi nos tomó 5 días, ¿ya? Y después el otro proceso fue bastante más rápido, ¿ya? Pero en general se comporta de muy buena manera. Desde el punto de vista de aislación, esta imagen ya se la había presentado. Si comparo un panel SIP, ahora que entendemos lo que es SIP, en 70 milímetros o en 3 pulgadas, tiene casi 10 veces más aislación de la que podría tener un muro de hormigón del doble del espesor, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de aislación, es altamente sobresaliente como estructura. Este producto es muy bueno hasta, yo diría, 3 pisos, 3, 4 pisos, es de alto comportamiento, de muy fácil manejo, de extraordinaria velocidad de construcción, ¿ya? Y le va a permitir acortar la obra de gran manera, y eso va a su vez unido a la disminución de gastos generales. ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente tienen que usar un EPS. Hay una normativa hoy día vigente ya para este proceso, pero tienen que usar un EPS ya de 15 kilos por metro cúbico o 20 kilos por metro cúbico, con una permeabilidad con una humedad del 0,5%, con una pequeña permeabilidad y con un grado de retardo al fuego. Lo tienen que pedir como producto EPS para el SIP, ¿ya? Dentro de los adhesivos que pueden usar, por favor no lo hagan con cola fría si lo estiman así. Hay muchos fabricantes, en vez de meterse a fabricar esto, yo les recomiendo que vayan a los fabricantes locales. Hoy día deben haber al menos 40 fabricantes locales de SIP, ¿ya? Pueden usar adhesivos poliuretano, ¿ya? Que tiene alta resistencia a la estructural y tiene una gran exigencia de servicio posterior. Resiste los insectos, resiste la humedad. No deben ser reactivos al agua en general, ¿ya? O usan un monocomponente, ¿ya? O usan un bicomponente. Bicomponente podrían ser el tema de los que son envases de poliuretano, o monocomponente podrían ser como el E95 de Franklin, ¿ya? ¿De qué van a depender el adhesivo que van a usar?
de la velocidad de pegado que tengan. Vuelvo a decir, les recomiendo que compren directamente en los productores que hay, porque el aprendizaje de hacerlo es bastante costoso, porque la mayoría de los paneles pasan por un periodo de falla en el conocimiento, ¿ya? En los tiempos de pegado tienen precurado o no les cura nunca, los catalizadores no están bien puestos, entonces mejor ir a la industria de SIP que hay en el país, y está a lo largo de todo Chile hoy día ya, ¿ah? Y no es LP, ¿ya? Desde el punto de vista de tipos de productos que podrían usar o tipos de paneles, en general podrían usar OSB, OSB Textil, OSB EcoWrap, OSB, ¿cómo se llama? OSB, se me olvidó el nombre. Tenemos un tablero que es ranurado, OSB ranurado, ¿ya? En general, con estos tipos de tablero, ustedes van a poder configurar una casa simple, económica, o una casa de alto padrón, ¿eh? Las casas más grandes que hemos construido con esto hay casas en la hacienda de Chicureo de 1.350 metros cuadrados, o hay casas en la zona de Cachagua de 300, 400, en las brisas aquí en la hacienda hay casas de 800, 1.000 metros. Hacia la zona sur hay casas de 80, 90, constructoras de buen renombre que hacen ya como EPCO, como Pereyoma, Carrán, ya, algunas de las que se me ocurren, construyen con este sistema y prefabrican o compran directamente a las fábricas que le entregan este producto premoldeado y perforado, ¿ya? Entonces ya llega con un nivel de industrialización bastante avanzado, ¿ya? ¿Cómo se instala? Fácil. Se coloca una solera inferior, se le colocan dos lainas que vamos a ver más adelante en la unión y se deja caer. Se atornilla en todo el perímetro en la parte superior e inferior, ¿ya? Y con eso se conforma el elemento muro. Dentro de los espesores más usados hay 75, 86 y 114 milímetros, ¿ya? No hay complicación de nuevo en este sistema. Si ustedes quieren hacer la parte eléctrica, que las tubulaciones, que en general una de las complicaciones, basta con una plomada caliente, la dejamos caer por el EPS y va dejando la perforación hasta llegar al espacio que calamos para donde iba a poner la caja eléctrica, ¿ya? Entonces, bastante simple desde el punto de vista de instalaciones, ¿ya? De los formatos, van a encontrar formatos para techo, para piso, en general 102, 128, 180 y hasta 200 milímetros, dependiendo de lo que quieran hacer, y van a encontrar largos de 2,44 o 4,88 metros, ¿ya? Pero en general el fabricante es el que les va a poder decir cuáles son las condiciones. La forma de hacerlo básicamente es encolar el EPS, colocarle dos tableros y pasar por un proceso prensado. Y después de eso viene todo un proceso de maquinado, que es donde pueden hacer los calados si es que no pidieron el EPS con las configuraciones de ranurado adecuado. La única prueba que debemos lograr hacer y cómo la podemos identificar es una prueba de pegado, y que se hace fácilmente. Esto es una máquina hechiza que lo que quise mostrar es que con cualquier sistema y un pequeñito reloj ustedes podrían probar que este elemento está bien hecho. Es que lo someten a una carga aproximadamente de 2 atmósferas, ¿ya? Y se debería rajar en el EPS y no rajarse en el adhesivo. Si eso ocurre, el panel está bien hecho y podrían asumir todas las cargas que están compuestas. Desde el punto de vista del sistema constructivo, ¿cómo funciona? Bueno, en general vamos a tener una sobrelosa. Podemos dejar algunos espárragos incluidos en la viga perimetral, o usar un clavo. Con este clavo o sobrelosa fijamos una barrera de humedad en la base y colocamos
solera inferior de montaje. Y sobre esa solera inferior de montaje colocamos el panel SIP que viene con el ranurado y procedemos al atornillado en los perímetros, ¿ya? Una cosa importantísima es que normalmente en las esquinas, cuando ustedes coloquen el montante de la esquina, el que hace la tapa, deben fijar un anclaje tipo AN, o ese montante de la esquina debe quedar amarrado completamente a la fijación de la fundación, de manera que mejore la condición de resistencia a la solera, ¿ya? Eso se lo podría explicar un poco más adelante. Desde el punto de vista de fijación, como les dije, colocan el primer panel, lo pegan con el segundo y atornillan a 15 centímetros de borde. Y en el caso de hacer esquinas, ¿ya? Así se fijan las uniones entre uno y otro, ¿ya? Que esto con el caso de charlata, y van clavando uno con otro tablero a medida que van avanzando. Si requieren, ¿cómo se llama? Traspasar alguna carga muy especial, un pilar o algo que les dé por efecto cálculo, podrían simplemente recortar esta sección de acá, ¿ya? Y cambiarla por un montante, ¿ya? Que quedó bastante feo, pero por un montante de madera, ¿ya? O de metal, y simplemente los atornillan, ¿ya? Otro esquema de solución es que usan charlata con un tornillo 6 por 1 1/4, ¿ya? Una solera superior para darle alineamiento y una solera inferior. Y con eso van configurando el muro a todo lo largo, ¿ya? Esquinas, en general, se configuran de esta manera: colocan el primer panel, después colocan el pie derecho de borde que va en la esquina, y desde el lado exterior atornillan el montante que va a quedar o va a configurar la esquina, ¿ya? De manera que permita que tengamos una gran tracción, ¿ah? Y después de eso colocamos el panel nuevo y atornillamos de la misma manera por los bordes. Siempre a 15 milímetros, a 15 centímetros de separación y a 1,5 centímetros del borde al menos, ¿ya? Asegúrense de calzar lo más posible con el montante. En el caso de los tornillos largos, en general, funcionan muy bien en casas hasta 2 pisos, con 5 tornillos a todo lo largo. Pueden usar un tirafondo de 8 por 4,5 o de 8 por 5, de 8 por 5, ¿ya? Hay que funcionan de buena manera. Hay 2 o 3 proveedores de tornillo turbo, ¿ya? Localmente, que también los pueden encontrar fácilmente, así que es un producto de retail, se podría decir. Una solución en T, básicamente pasan con el panel de borde perimetral, colocan la solera, o sea, el pie derecho, atornillan grande hacia el otro lado y después vuelven a fijar la situación de esquina o la situación en T. En el caso de los muros medianeros, es aconsejable. Esto es un muro para un F-120, por tanto tiene una condición de aislación bien al fuego, muy importante, aparte de la aislación acústica, pero deberían colocar el panel SIP central. Después de ese panel SIP, colocar 2 soleras o 2 pie derecho de 2 pulgadas, rellenar con aislación y poner de nuevo las 4 placas de yeso cartón o 2 placas de fibrocemento por cada lado, de manera de lograr la permeabilidad, o sea, la resistencia al fuego. Y de ahí salen, en este solo caso, colocamos la solera desde el panel hacia el muro central, y procedemos con el atornillado cada 15 y cada 30. Algunos encuentros en techo, en general, dependiendo, se colocan de la misma manera, pero aquí sí se hace con una viga central, de manera de fortalecer la luz que vamos a utilizar, ¿no?
La forma de fijarlo de techo a piso también, o sea, de techo a muro, es con un tornillo de 6 o de 8 pulgadas de largo que sea capaz de atravesar el panel y se tome en la solera inferior. Si quieren hacer algún panel con pendiente, les recomendamos hacer un rebaje en la solera superior de montaje, de manera que el panel quede 100% apoyado y esto genere una muy buena condición, ¿ya? de carga estructural. Algunas soluciones como hacer panel de piso, ¿ya? El panel de borde, primero colocan el pilote de refuerzo, colocan el panel arriba, colocan el relleno, que sería el remate de borde, y pasan un tornillo completo que se pesque completamente a la fundación o al rollizo. Y después, cuando van avanzando, colocan primero hacen una fijación del panel a la tabla o la solera inferior de la fundación, después colocan la corredera o la tapa de unión, después colocan, ¿cómo se llama?, la fijación sobre la solera, y después producen a poner el cuarto panel y finalmente fijan en el panel nuevo la unión, ¿ya? Y de esa manera queda trabado completamente la solución de piso. En el caso que quieran hacer tubulaciones eléctricas, como les decía, en general las fábricas que producen esto hacen paneles con ranurado cada 60, entonces bastaría que uno modelara más o menos la posición de la caja y siempre le va a conseguir a cada 60 centímetros. Si esto no es así, lo pueden hacer directamente con el plomo tomado con un alambre, y lo dejan caer y llegan a la caja, y ahí van a pasar su conduit para cumplir la normativa eléctrica local. Eso es lo que les tenía preparado para hoy día. No sé si tienen algunas preguntas. No, otra voz, Carolina. Se me había olvidado que tengo otra cosa. Voy a salirme de acá, voy a parar la presentación, voy a compartir la pantalla. Y lo que les quiero mostrar, ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve bien, Carolina? Se ve perfecto, Álvaro. Ya, súper. Mira, esta es la página web nuestra, y la presento porque lo que les dije al principio, me llegaron varias solicitudes de información, de dónde sacábamos los catálogos, dónde está, por eso que me coloco acá. En general, nosotros tenemos la familia de productos que están acá: Protec, SmartLab Pintado, Eco, iJoyce, Membrana, y están todos los productos. Entonces, ustedes cuando toman los OSB estructurales, se les despliega estos tipos que son los productos que tenemos, ¿ya? Al hacerle clic al producto, les aparece inmediatamente la ficha comercial y la ficha técnica. La ficha comercial es rápida, está hecha para el retail en general, ¿ya? Y esta es la ficha técnica que empieza a tener todo lo que hemos hablado. La voy a recorrer de una manera rápida, ¿ya? Acá habla de la certificación, de la antideslizante, del canto sellado, de la importancia de la protección antitermita, se muestra y se escribe el timbre, ¿ya? Están los formatos y espesores, las tolerancias que tienen, conductividades térmicas, densidades, ¿ya? Hablamos sobre cómo se hace el OSB, cómo funciona, cuáles son las materias primas desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental, los tipos de ensayos estructurales donde lo hemos hecho, todas las características de ensayos que se le hacen al tablero, ¿ya? Y después entramos en el tema de las generalidades desde el punto de vista de las características, cómo identificarlo, cuáles son los ensayos de fuego, los grados de exposición. Aquí está lo que me han preguntado varias veces: cómo estabilizarlo y cuándo estabilizarlo, ¿ya? Cómo leer el timbre en general, un resumen completo de lo que le hemos estado entregando a usted en el desarrollo. Los tipos de fijaciones, cuáles son los tornillos que deben usar, cuáles son los tiempos de apertura que están en obra,
¿ya? ¿Cuál sería la humedad teórica a la cual deberían llegar de acuerdo a la zona climática? La disposición en los techos, si tienen o no, cómo instalarlo en las cubiertas, ¿no? La instalación en muro, la instalación en piso y por último los contactos en cualquiera de nuestras oficinas comerciales a lo largo de Sudamérica. Y además lo que le decíamos, las recomendaciones de uso de los tableros de OSB, cómo deben ser para construir los nuestros y de los otros, ¿ya? Y cuáles no deben usar para construir en general. Hemos puesto todas las, aquí están ya, esto ya es bastante árido, que tiene que ver con las propiedades físico-mecánicas del tablero y cuáles son las características de resistencia de cada uno de ellos. Entonces, ese es el tablero, ese es el catálogo técnico que podrían encontrar, ¿ya? También si entran, por ejemplo, a los OSB APA, van a encontrar los enlaces a los BIN, ¿ya? Y dentro de esos enlaces a BIN, vamos a permitirle que el tablero los descargue, los va a descargar y los descarga en los 4 formatos automáticos para que ustedes los puedan usar sin inscribirse, sin notas, sin nada. Así están disponibles para que ustedes lo usen, ¿ya? Después de eso, si van a la familia de revestimiento, ¿ya? Entramos en el Smart Panel, nuevamente encontramos el catálogo comercial, ¿ya? Con todas las pruebas que les he estado mencionando, de nuevo, las condiciones de humedad de equilibrio, cómo deberían quedar puestos los clavos, cuáles los formatos de la humectación, ¿ya? Los tipos de fijaciones que deben usar, a qué distancia deben colocarlos del piso, ¿ya? Cómo hacerlos cortagotera, cuáles dejarlos separados o no, si deben o no colocar un drip cap o un cortagotera en la parte superior, ¿ya? En general, cómo hacer las esquinas, por ejemplo, con un forro de hojalatería, si no lo quisieran hacer con una solución de trim, ¿ah? Dónde fijar, cómo sellar. Hemos sido exhaustivos en la aplicación de un buen catálogo técnico que les sirva a ustedes. Además de eso, hemos colocado el producto nuevo que tenemos, que es un Smart Lab pintado. Es el mismo producto Smart Lab, pero que ahora viene pintado y viene con todos estos colores de fábrica, de manera que ustedes puedan fácilmente ya ni siquiera tener que pintar, sino que de repente hacer algún pequeño par de retoques en la superficie, ¿ya? La otra condición, también están las condiciones BIM, ¿ya? De descarga, para descarga, y por último está la biblioteca, ¿ya? Y dentro de la biblioteca van a encontrar todos los catálogos que nosotros tenemos disponibles, de manera de poderlos descargar, pero también van a encontrar el manual de construcción que nosotros escribimos, o que yo tuve la oportunidad de escribir hace 10 años, en el cual tocamos capítulo a capítulo la forma de hacer una instalación, ¿ya? Entonces van a poder ver paso a paso cómo ir haciendo los montajes, las fijaciones de los paneles, dónde deben ir, cómo colocar los anclajes AN, cómo hacer el dimensionamiento, cómo hacer las terminaciones de borde, ¿ya? Entonces, las esquinas con perfil estructural galvanizado, ¿ya? Imágenes, y todo esto está trazado completo porque fuimos haciendo y construyendo estas casas, ¿ya? De manera a poder entregarle a usted una herramienta de trabajo fácil y que pudieran comprender cuáles son las aplicaciones, ¿ya? Es un manual extenso, tiene 18 capítulos y cada capítulo tiene aproximadamente unas 10 páginas, ¿ya? Entonces los invito a visitarlo, ¿ya? Están todos los productos que hemos tenido y que hacemos, están las vigas I-joist, están las vigas metálicas, ¿ah? Hay una serie de productos que a ustedes les va a hacer. Álvaro, te quedaste sin audio. Ahí sí, volviste. En el fondo hay una gran cantidad de información disponible para que ustedes puedan enfrentar de buena manera algún proceso constructivo
En su totalidad. Como le he dicho en todas las presentaciones, nosotros no nos quedamos solamente con el OSB, sino que queremos abarcar un muy buen sistema constructivo por completo. ¿Ah? ¿Ya? Ahora sí, Carolina. Ahora le damos. Mira, hay hartas preguntas. Anjul Garzón dice, para el revestimiento de interiores en áreas donde se requiere insonorización, ¿qué tal funcionan? El panel SIP. El primero. Sí. El panel SIP tiene buena solución, pero yo te diría que debería usar un manto acústico dependiendo de lo que quiera. O sea, la insonorización, estamos hablando cualquier cosa para mí, es cualquier cosa sobre 60 decibeles. ¿Ya? O sea, lograr 40 decibeles de atenuación acústica es fácil. ¿Ya? Uno coloca un panel SIP, 2 placas de yeso, cartón, e inmediatamente tú ya tienes 40 o 50 decibeles acústicos aéreos. ¿Ya? Ojo que esta aislación no sirve de nada si tú dejas 3 centímetros debajo de la puerta o 2 centímetros debajo de la puerta, porque el ruido se mete por debajo de la puerta. Por tanto, si vas a hablar de insonorización, tu envolvente completa debe estar trabajando adecuadamente. Y en vez de fijarme en el muro, preferiría fijarme a través de las ranuras que quedan en las cajas eléctricas, que quedan en las lámparas, la comunicación entre los cielos de las habitaciones o debajo de las puertas. Alfonso Ramírez hace un aporte, dice, el panel SIP fue muy buen apoyo a la construcción seca cuando el saco de cemento se redujo a 25 kilos. Así es. Cristian Poblete quiere aclarar lo siguiente. Entonces, ¿LP no fabrica los paneles SIP? No. Lo fabricamos, Anita, lo fabricamos en una etapa que yo te diría que fue la etapa de el 27F, ¿ya? Que pusimos al servicio del país, desarrollamos una casa completa que es la vivienda bicentenario, le llamamos nosotros, y la desarrollamos, validamos el sistema constructivo, lo aprobamos en la DITEC, y después que lo aprobamos en la DITEC, donamos este proyecto de casa al gobierno, al Estado, básicamente, ¿ya? Para que pudiera aplicarse en toda la reconstrucción. Y eso fue la única vez que nos metimos en el tema de la construcción de paneles, y ya hoy día yo diría que deben haber aquí en Santiago, así fácil, unas 20 fábricas. En la zona sur, en Talca, hay 3. En la zona de Osorno, Puerto Montt, hay como 7. ¿Ah? En la quinta región hay 6. Si me voy a Rancagua, hay 5 más. O sea, salen rapidito. ¿Ya? Alfonso Ramírez hace otro aporte. Ojo, sí. El SIP debe ser hecho con panel APA. Si no, no es un panel SIP. Se llama SIP porque es Structural Insulated Panel. Así que no lo hagan con volcanita, ni con yeso, ni con fibrocemento, ni con tablero que no sea APA, ni de cerco. Eso no va a funcionar. Esto tiene que ser hecho con un panel APA. ¿Ok? O teco, si es que encuentran en el mercado. Sí, pues, Alfonso, bueno, el aporte que hace Alfonso tiene que ver con lo que dijiste tú. Dice, en el año 2018 estuvo en Coyhaique construyendo y las personas habían tenido mala experiencia porque la empresa fabricante utilizó panel home y los paneles a poco tiempo se separaban. Dice, hay que averiguar bien a quién comprar los paneles SIP. Exactamente. ¿Ah? Carola Sí, Bella hubieron dice, en el caso de que comentan, yo lo vi personalmente y tenían problemas fuertes en los techos, porque hicieron todos los paneles de techo y todo, y después no pusieron membrana, y hicieron la construcción a lo Tijuay. Carola Bella pregunta, en los paneles SIP, ¿cómo es el comportamiento al fuego? En general, Carola, el comportamiento al fuego es lo mismo que vimos en las capacitaciones anteriores y tiene que ver con la capacidad del tiempo de reacción. ¿Cómo se llama? Dentro de los ensayos que nosotros tenemos hoy día, yo tengo ensayos hechos de F15, F30 y F60. ¿Ya? En general, yo te diría que es más fácil llegar a un F30
con un panel SIP de 70 milímetros que con una estructura de madera o de metal ¿cómo se llama?, de 60 milímetros de espesor. ¿Por qué se da esa característica? Por la uniformidad y continuidad o sea, porque no existen puentes térmicos. O sea, como el panel, el ensayo de fuego se corta por temperatura. Entonces, cuando yo parto el reloj, tengo 200 grados interiores, y cuando lo paro, cuando tengo 200 grados exteriores, cuando tengo un conducto que es el metal, ¿ya?, que es altamente conductivo térmicamente, rápidamente yo voy a tener fuego por la parte exterior. En el caso del SIP, como ese elemento no existe, ¿ya?, su comportamiento es bastante más fácil, ¿ya? Pero hay F30, F60, F15, hay de todo. Jorge Godoy pregunta, ¿por qué no se atornilla antes de colocar la madera? ¿Estará bien hecha esa pregunta? No, sí, puedes colocarla en un lado y después atornillarla, pero eso son técnicas, eso ya el orden de las fijaciones en ciertos casos solamente es conveniente cuando tú estás haciendo una instalación de un panel desde el punto de vista horizontal, porque normalmente estás parado sobre el panel, ¿ya? Entonces, cuando estás parado sobre el panel lo estás sometiendo a carga, entonces tienes que irlo fijando por etapa a medida que le vas entregando las cargas, ¿ya? Por eso que hay un orden nomás en esa parte. Oscar Verdugo pregunta, ¿los paneles SIP corren riesgos de condensación intersticial? ¿El formato de tablero viene con barrera de humedad? Lo pregunto para dar cumplimiento a los nuevos estándares exigidos en la PDA de Concepción, por ejemplo. No, en general el panel SIP, dependiendo de la zona, tiene muy buenos comportamientos. Habría que hacer la memoria de cálculo específica para el SIP en Concepción, ¿ya? Si se te llegara a presentar una condensación por alguna zona específica, que puede ser, no estoy diciendo que no, estaría obligado eventualmente a usar una membrana de polietileno por el lado interior y a generar una convección natural para la extracción de la humedad del interior de la casa. Pero yo te diría que no recuerdo haber hecho una memoria de cálculo para Concepción. Si me contactas después por la otra línea, hagamos el análisis y vemos si condensa o no condensa, y dependiendo de la zona en que estás. Claro, voy a dejar tu correo aquí para que te escriba directamente. Mira, Gustavo Zambrano dice, ¿es necesario poner ventilación en el entretecho en el caso de paneles SIP en techos? No quisiera pasar por tu experiencia en Zapallar. Mira, ¿se acuerdan de tu experiencia? No, en el caso que use un panel de techo con SIP, la verdad es que la ventilación, como ya dejaste la aislación completamente afuera, ¿ya?, no requieres tener ventilación porque va a permear todo el muro completo, ¿ya? Eliminaste el ático en el fondo. Creo que ya lo mencionaste acá, pero Carola Bello dice, ¿qué tipo de revestimiento interior o exterior se puede colocar en panel SIP? El que quieras. Básicamente, en general, el panel SIP se acaba por el exterior, está pasando por el TYPAR, que es la barrera casi común, TYPAR, o la barrera de humedad exterior. De ahí hacia afuera, siding plástico, siding de fibrocemento, siding de madera, ACE, estucos de piedra, mira, toda la gama que quieras, ¿ya? Por interior, en general, no hay limitaciones. Uno termina con una placa de yeso pintada, ¿ya? O coloca una RH o un fibrocemento para las zonas húmedas, ¿ya? Y pega los porcelanatos o la cerámica o los enchapes, lo que quiera, ¿ya? En general, yo recomiendo que el panel SIP no sea utilizado en el muro húmedo de los baños. Cuando hablo del muro húmedo de los baños me refiero donde van los lavatorios, la grifería de la ducha, el WC, porque lo rajamos tanto,
¿ya? Y es tan complicado después parcharlo que es mejor que ese tabique se transforme en metal o se transforme en madera, de manera que permita el libre tránsito de todas las tuberías y de una posterior mantención eventual. Súper. Mira, Hernán dice, ¿cómo es bueno, tú ya lo mencionaste esto de las termitas, pero quizás el intro más tarde. ¿Cómo es el comportamiento de panel SIP en relación a las termitas debido a que todas las uniones son de madera? Bueno, si lo que pasa es que si tú usas una madera que no está tratada, vas a tener un comportamiento malo. Pero si tú usas, por ejemplo, simplemente un panel SIP con Protec, o un panel con Plus, o un panel con Guard de los nuestros, y sobre eso usas la misma materialidad para hacer las uniones con la charlata, va a tener un excelente comportamiento. En algunas ocasiones, en zonas de alta ataque de termitas, por ejemplo, en Quillota hay un foco, hay otro foco en Puente Alto, hay un foco que está cerca de Colina, ¿ya? De termita. En general, si la va a usar ahí, usa madera impregnada con 4,5 kilos de CCA, o usa definitivamente un montante metálico para la unión y va a eliminar el problema. Lo que no me gusta mucho del montante metálico es que como el maestro atornilla con todas las ganas y usa un taladro en vez de un atornillador eléctrico, tiende a rodar el montante metálico al atornillar. Entonces, esa fijación queda medianamente floja a lo largo del tiempo. Entonces, como no somos los que estamos haciendo la pega y es más fácil controlarla de esa manera, me iría por un 4,5 kilos de CCA en la madera. Hernán vuelve a preguntar, ¿existe alguna alternativa, por ejemplo, de soleras en sistema Vulcometal o similar? Sí, sí, porque tú puedes usar, ¿cómo se llama? Tú, como haces el panel SIP en el espesor del EPS que quieras, ¿ya? Lo que yo recomiendo siempre es que elijan las soleras de montaje y de acuerdo a esas soleras o elementos de unión, piden el panel SIP con el espesor que quieren. Ahora, las fábricas normalmente trabajan con el espesor de las soleras que existen en el mercado, entonces no es que uno vaya a salir con algo tan raro. ¿Ya? O sea, si uno pide un panel de 60, el gallo sabe que va a usar el CA60, ¿ya? Y por eso que te lo va a fabricar con el EPS 62, para que quede con un poquitito de huelga, ¿te fijas? Entonces, pero en general, los ciperos están haciendo bastante bien las cosas y funcionan bien. Además, acaban de hacer la norma nueva del CIP. Entonces, están con normativa nueva, está bastante bien elaborado el proceso. Creo que también lo mencionaste, Carola Bello dice, ¿cuál es el tablero USB? ¿Cuál tablero USB se recomienda para panel SIP? El OSB APA. APA. En cualquiera de sus configuraciones. Plus, Guard, Protec o estándar. Jorge Godoy dice, ¿venden la pintura para remates del color de los paneles prepintados con que se sellan las cabezas de los tornillos al rehundirlos? Sí, señor. Se vende. Pero igual que las cosas de la Barbie, se vende por separado. ¿Ah? Claro. Sí, se vende, viene en botellas de 1 litro, ¿ya? Y yo te diría que... Y está hecho para el retoque. Ojo, no es para pintar, ¿ya? Dado que el proceso es industrial y no es perfecto, hay ciertas cosas, retoquitos que uno hace, por ejemplo, cuando corta una tabla, le pasa con una esponja, o cuando coloca un tornillo que queda a la vista, lo retoca, o viene una falla en la pintura, lo retoca. Es como trabajar con un liquid paper. Ese es el formato, o sea, jamás a nivel de brocha, ¿ya? Porque si lo usan para nivel de brocha va a quedar el despelote, pero la pintura sí, están todos los colores que están disponibles y está disponible el retoque. Ojo, este es el formato, con esto van a pintar, o sea, es para hacer un retoquito, ¿ya? Claro. Jorge Godoy pregunta, ¿tienen algún producto de sellado del mismo color que los paneles prepintados? Bueno, la misma pregunta, ¿no? Parecía. No, Es que, sí, bueno, habla de Jorge, producto de sellado. pero entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que, en general, mi recomendación
no sería que usaras un sello a la vista. Mi recomendación es que tu sello sea reventado. Me refiero a que voy a dibujarlo acá. Me refiero a que si tú tienes un elemento así y vas a colocar otro elemento acá arriba, por ejemplo, en el caso que coloque ¿ya? El trim y sales con la ventana hacia adentro, ¿ya? Que tú coloques este sello, no lo coloques aquí por arriba, sino que lo coloques primero el sello y después colocas el trim. Entonces ese sello va a quedar oculto para siempre, ¿ya? Y nunca va a ser visto. Y después tú pasas con una pintura de borde acá, ¿ya? El revestimiento que nosotros tenemos es el de tinglado, entonces es poco probable de que te encuentres con una solución de sello. En el mercado, la gente de Franklin, ¿ya? O de Slip Naxos tienen algunos de los tonos de sello similares a lo que nosotros estamos fabricando, porque ellos lo trajeron dado que nosotros trajimos este producto y lo disponibilizaron. Pero mi recomendación sería, ¿cómo se llama? Tratar de evitar un sello a la vista por un tema de ultravioleta, básicamente. Cristian Poblete pregunta, con respecto a los colores aplicados en los productos, ¿LP tiene un código de Pantone para comprar para un repintado? Sí, hay código de Pantone, pero como no te recomiendo prepintarlo, no te lo voy a dar. ¿Ah? Porque, o sea, la verdad es que uno puede pescar el color e irse a Sodium, a Kiss y cuestión, y pedir que le hagan el color en general, el mismo color, ¿ya? Pero la recomendación es no pintarlo completo, porque la pintura que trae es una pintura acrílica de alta resistencia, o sea, tiene mucha historia para atrás para que a ustedes les dure un montón de tiempo, ¿te fijas? Entonces, después se te va a notar o se te va a despegar porque estaba sucio, te van a empezar a pasar cosas que no... La recomendación es que el producto viene ready to use, ¿no? ¿Ah? Ahora, si quieres hacer un color, sí, me contactas por separado y yo te puedo dar los pantones, los RGB que tienen ya y algunos colores, ¿no? Pero mi recomendación y lo que está en los catálogos es que no lo repinten, solamente retoque. De hecho, por eso vendemos la pintura en litros. ¿Ah? Y el litro no es barato porque es un litro de liquid paper. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estamos buscando es que no se produzca la pintada porque eso va a llevar a una complicación futura a ustedes, porque nosotros ya dijimos que no ya. Dante Abarca dice, hola, consulta, ¿la solución de paneles USB se encuentra vigente el listado de comportamiento al fuego, listado de aislamiento acústico y listado térmico? Sí y no. Sí, nos inscribimos en general en todos los tipos de comportamientos acústicos, térmicos y fuego, ¿ya? Hicimos todos los ensayos, todos los certificados, pero el Serviu en general se demora como 2 años en actualizar las inscripciones y las fichas. De hecho, la ficha actual, el listado actual de ensayos de fuego tiene un retraso de 2 años y medio. Entonces, la pregunta es, con respecto a si está actualizado en el registro, no. Si tenemos los ensayos, sí. Si me llaman por separado para cada uno de los ensayos, yo inmediatamente les envío a ustedes el ensayo oficial con el cual pueden acreditar que están haciendo bien las cosas. Mira, con respecto a la pregunta de Jorge Godoy anterior del sellado, dice que se entendió mal su pregunta, dice. Estoy pensando en cómo sellar las cabezas y los tornillos de fijación de elementos de revestimiento. Quedan las cabezas a la vista y estéticamente no funciona. ¿Cómo lo sello? ¿Con qué lo sello? Ahí estaba bien la pregunta. Es que no entiendo por qué le quedan las cabezas a la vista en el Smart Site, porque el Smart Site, déjame, mira, voy a volver a la presentación. Dale, no. Voy a volver a la presentación un poquitito para atrás para ver si podemos esclarecer
Ahora, yo feliz, Jorge, si me llamas por teléfono y hablamos después. No esta semana porque estoy de vacaciones, pero ¿ah? Si me llamas el lunes, feliz de que hablemos del tema. Porque me llama la atención. En todo caso, el sello es la pintura, el retoque. ¿Ah? Déjame, ya estoy llegando. Ya viene, ya viene. Acá está. ¿Te fijas, Jorge, que cuando nosotros hablamos que el lap, que el tinglado, el que viene, la fijación queda oculta ahí? Entonces, no entiendo cuál es la fijación que tú ves como para que no, para poder sellarla. Bueno, no he escrito nada más. Ahí. Sí. De todas maneras, le dejé tu número. Sí, mejor. Para que te llame la otra semana. Sí, ¿Ya? Y mejor. lo aclaren bien. Quizá hay un problema ahí de instalación. Ya, Arturo Peña dice, ¿el montante de unión de madera se puede fijar a la solera inferior cuando esta también es de madera? El montante se puede fijar. En general, lo que se usa es una N o un fleje metálico que se toma desde la fundación. Lo que hice en reiteradas ocasiones yo en las casas que hice y que he estado haciendo es que tú tomas desde la viga fundación sale un espárrago, ¿ya? Y ese espárrago lo fijas a lo largo del montante, ¿ya? Y de esa manera tú aseguras de que ese montante no está fijo a la solera inferior, sino que está fijo a la fundación. Ok. Jorge insiste. Pero no queda oculta en un panel de revestimiento, dice. Las cabezas. Es que el panel no viene revestido, no viene prepintado. El que viene prepintado es el lap. En el otro tú lo puedes pintar completamente y al pintarlo con acrílico, una pintura acrílica, tú pasas directamente sobre él y la fijación desaparece a la vista porque se pierde ¿cómo se llama? Con la veta. En ocasiones la gente cuando tú, ¿cómo se llama? Deja el tornillo de fijación y lo retapas, ¿ya? Dado que no puedes copiar la veta adecuadamente, se nota peor. Cada vez que lo retapas, se nota peor. Entonces, en general, lo que nosotros recomendamos es no sellarlo. Ahora, si lo quieres sellar, usa un Sikaflex 11FC o usa un producto, ¿cómo se llama? Franklin también, que tiene buenos productos de sellado de poliuretano, de poliuretanos grises de alta resistencia UV y que son pintables. ¿Eh? Ya, Álvaro, gracias. Andrea Ahora entendí lo que Reacada. estaba diciendo Jorge, porque él estaba hablando del tablero, no Sí. estaba hablando del lap. ¿Mm? Andrea Regada pregunta, ¿cómo se realizan las diversas instalaciones en los paneles? ¿Sí pierden las propiedades al realizar perforaciones? No, en general no. Tiene tal grado de resistencia. O sea, a ver, eh, si tú, como lo decía yo en el panel sanitario, lo vas a dejar cortado, pero como acuchillado el panel, claro, ahí ya no hay nada más que hacer. Pierde sus propiedades estructurales. Pero si tú al panel le haces una ranura de piso a cielo, lo debilitaste notoriamente. Por eso que las perforaciones eléctricas yo no recomiendo que la destajen, sino que la dejen caer. Primero se hace el calado de la caja eléctrica, ¿ya? Se saca el EPS, se coloca una tablita y por la parte superior se tira la plomada que viene caliente y que cae en esta tablita. Y después se pasa al ducto y ahí funciona. Pero en general, perforar
perforar, yo no me llamo a hacerle un hoyito, ¿eh? Perforar es como hacer el herido que se hacía en los muros de albañilería para poner la tubería eléctrica. Eso sí, claramente eso es nefasto. Una intervención mayor en ese caso. Sí, claro. Claro. Cristian Poblete pregunta si podemos compartir la norma nueva del CIP. INN no nos permite hacer eso. Hay que pasar por caja, dice. ¿Ah? Ya. Jorge Godoy dice, bueno, cuenta que ha visto cerámicos trizados en ventanas de baño a 45 grados, lo que significa que el panel trabaja en los vértices de los vanos de ellas. ¿Cómo evitar esto? ¿Recomienda algún refuerzo adicional? Perdón, ¿cuál es? Repítemela. Dice, he visto cerámicos trizados en ventanas de baños a 45 grados, lo que significa que... Está mal hecha la unión. Ah, ok, ya. Está O mal sea, hecha la unión. no es que necesite un refuerzo adicional. Claro, no es que requiera. La unión está mal hecha porque en general, supongamos que yo tengo un panel, voy a dibujarlo el muro completo, ¿ya? Y tú colocas una ventana aquí, ¿ya? La forma correcta es que tú le haces un hombro a la unión de panel, ¿ya? Eso es lo que uno debe hacer correctamente. Lo que hacen algunos feos es... Voy a cambiar el color. Lo que hacen algunas personas es que colocan solo aquí el elemento. Y eso genera evidentemente la quebradura hacia arriba en 45 grados. Clarísimo. Algunos me están preguntando sobre la repetición de este webinar. Les va a llevar el link de aquí a fines de esta semana ya con la repetición de esta sesión. Hay otras preguntas acá. Hernán Araya dice, ¿alguna recomendación para estucar sobre panel CIP? Porque ha sucedido en algunos proyectos que con un sismo se triza fácilmente. ¿Cuál sería el sándwich adecuado para estucarlo? Mira, a ver, yo tengo una solución, pero yo sé que, a ver, ¿dónde fue que abrí mi manual? Biblioteca. Dame un segundito que voy a compartir, compartir pantalla. Ok. Aquí en biblioteca, ventanas. Es buena la pregunta que me hiciste, yo la tengo, aquí está. Hay que esperar que descargue la página web. Bien, aquí está. Este es un desarrollo que hice personalmente con la gente de Presec en su momento y que usamos un mortero predosificado, ¿ya? Que se llama el H1 y el H2 y con eso generamos el Presec R65, que es el producto que está atrás, ¿ya? Que eran aplicaciones. Si quieres, descargas después esta ficha de la página web y ahí está el protocolo completo, como qué malla usar, dónde comprarla, cuáles son las formas de colocarla, ¿ya? Y te va a describir la totalidad del proceso de ejecución del mortero. Esta condición te va a generar un mortero de aproximadamente 30 milímetros, ¿ya? Esos 30 milímetros, yo te diría que tengo una casa que hicimos con esto en la brisa de Santo Domingo, hace más o menos el 2002, y no tenemos ningún problema con de postventa hasta la fecha con respecto a la falla o a la posibilidad de fisuras menores, ¿ya? Características importantes, la malla era una malla metal desplegado de acero negro, tenías que tener buenas fijaciones
en la malla a la estructura del OSB, y la calidad del mortero tiene que tener una consistencia y una retracción determinada. Por eso no es que tú llegues y hagas un mortero cualquiera. Valentina Berríos pregunta, ¿el Smart Panel se ocupa al igual que el Smart Lab con encamisado USB o no necesariamente? No necesariamente. Lo puedes usar igual, pero no necesariamente. La gracia del panel es que reemplaza al USB y te da la característica del siding al tiro. Entonces, si yo hiciera una casa, por ejemplo, con lap, podría decir que voy a hacer USB encamisado, Typar y lap. Pero si la hago con panel H, solamente coloco el Typar y el panel H. Y voy a tener más o menos la misma arquitectura. Antonio Galleguillos dice, ¿qué solución propones de revestimiento para aplicar sobre el SIP para simular la textura del hormigón? ABS. Puede ser de Sto. Sto tiene uno muy bueno. Alemán, garantizado, espectacular. Ok. Hay otra pregunta, dice Andrea Rubio, dice, para cubiertas con tejas de arcilla, ¿qué panel recomienda o hay que hacer una estructura adicional? Eso no me quiero meter en ese tema porque depende mucho de las cargas, de la zona geográfica, de qué es lo que vas a estar haciendo, pero en general yo te diría que tiene que ver con la luz. Es un tema estructural. O sea, si lo quisieras hacer, la dimensión del panel podría ser de 70 hasta 150 o 200, o incluso puede que no funcione, porque si la luz es muy grande, la cantidad de carga que va a tener es muy grande, entonces se complica mucho la respuesta con respecto a eso. Luis Pinto dice, ¿el Pastisem es recomendado para revestir OSB? No. Han habido, el Pastisem es de Adarga, o en general es una empresa que se dedica a hacer este tipo de productos. Ellos en reiteradas ocasiones han hecho pruebas, lo han instalado en poblaciones o en desarrollo globalmente. Nosotros hicimos los primeros testeos el año 2000 al año 2005 con respecto a las aplicaciones, y dado que es una capa muy delgada, una capa de 2,5 milímetros, 3 milímetros, tiene un problema de solución de junta. Entonces, cuando miras la casa a lo largo de los tiempos, ¿ya? Se marcan los tableros, ¿ya? Desde el punto de vista de funcionamiento, no depende del protocolo, no lo he estudiado últimamente, si el protocolo obliga a la colocación de una barrera hidrófuga que produzca la condensación entre el Pastisem y esa barrera hidrófuga, eventualmente podría ser, pero me quedan dudas con respecto al escurrimiento y básicamente al look general. O sea, si tú quieres pescar el OSB y pintarlo con una martelina, un granulate elastomérico, lo puedes hacer, pero va a durar tanto como, tu casa va a durar tanto como la garantía de la martelina o del granulate elastomérico. Entonces, la verdad es que no, ¿cómo se llama? Nosotros no hemos tenido conversaciones con el señor Soto respecto a las aplicaciones, y hace mucho tiempo que dejamos de verlo porque es una conclusión que no nos parece una buena aplicación a largo plazo. Mira, aquí tenemos la última pregunta de Antonio Álvarez. Dice, ¿cuáles son las luces máximas que soportaría el panel SIP? Depende del espesor y habría que preguntárselo a los fabricantes. En general, así cosas que yo he hecho, la vivienda Bicentenario que hicimos nosotros tenía 3,50 metros de luz, con un panel de 90. Pero mi consejo es verlo con un calculista especialista. Directamente. Ya, estamos, Álvaro, no tengo más preguntas. Causó furor el SIP, ¿eh? ¿Cómo? Tú el SIP causó furor, te digo. ¿Ah? Sí, hartas preguntas, habían hartas dudas, así que súper feliz porque para eso estás, para aclarar dudas. Oye, ¿pensaste en la pregunta, Álvaro?
para poder hacérsela aquí a nuestros asistentes. Sí. Muy bien. Mira, aquí, espérate, me llegó una última preguntita. Vamos a tomarte en cuenta, Andrea. Dice, Andrea Rubio pregunta, ¿cuál es el mínimo de espesor de revestimiento EIFS para que no sufra deformación? 25 milímetros. Básicamente no es para que soporte deformaciones, Andrea, sino lo que pasa es que el espesor va a estar dado básicamente por o la condición de aislación que estás usando o la condición de corrección que tú quieres darle a la casa. ¿Ya? Si tú respetaste los plomos y las escuadras medianamente bien, ¿ya? Con 25 milímetros de EPS tú de más puedes hacer ese desgaste y dejar tu muro de nuevo parejito para aplicar esta tela, ¿ya? Pero si tú tienes 4 o 5 centímetros de desaplome y los quieres corregir con el EIFS, va a tener que mejorar la condición de espesor en esa característica. Perfecto. Ya, bueno, a los que están preguntando, insisto, a fines de esta semana voy a enviar el link de la repetición de este webinar porque algunos llegaron tarde, no se pudieron conectar desde un inicio, así que lo están pidiendo, ya sobre todo Eduardo Cárcamo, sí, te tengo presente, pero si estás acá es porque te tengo tu correo, así que lo envío. Bien, yo tenía unas preguntas que me hicieron por acá, pero déjame que me hicieron llegar. Vamos a ver, tengo algunas preguntas. ¿Qué te hicieron llegar por interno? ¿Ah? ¿Por interno? Sí, que me habían llegado en la semana. Entonces no sé si... me preguntaron, ¿debo mojar el OSB antes de colocar por el lado o por los dos lados? ¿Cuánto? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el catálogo técnico. ¿Cuánto debes mojarlo? Depende de la zona, si está o no está arriba la humedad, ¿ya? Pero en general, lo que se busca es que el OSB esté sobre el 10% de humedad, ¿ya? Medido con un higrómetro de superficie. Desde ese nivel de humedad hasta el 20% va a estar sin problema. Si está bajo el 10, vas a tener problemas y ahí te aconsejo mojarlo, ¿ya? ¿Por qué muestran la membrana antiagua exterior y no mencionan la membrana de humedad interior? Básicamente, la membrana hidrófuga exterior es porque es el último punto donde se lleva el rocío para que se produzca el rocío y caiga como agua por fuera. Y la membrana interior o la membrana de plástico en general es porque cuando uno coloca el plástico o una membrana impermeable al vapor de agua por interior, no resuelve el problema del vapor ni de la permeabilidad. Lo trae y lo traspasa a la casa en la parte interior en hongo, como se acordaban. Después tienen algunos consejos como colocar la membrana asfáltica. Eso ya es de construcción completamente, pero básicamente para recibir teja asfáltica es fácil. Ventilación, fieltro asfáltico, teja asfáltica, resuelto. ¿Ya? Precauciones, simplemente hacer un buen clavado y hacer un buen traslapo de las cubiertas, o sea, de las tejas, y además mejorar la condición de aislación en la parte baja. En general eso. Tengo otras, pero son ya más extensas. ¿Ya? Súper, Álvaro. Ojalá esas personas que hicieron las preguntas hayan estado acá. Si no, sabemos que ya las resolviste de todas maneras. No, está bien si van a salir, pero era como se generan para algunas personas, es bueno que todos la entiendan. Sí, al final uno va por la casuística. Lógico. Ya, súper bien. Bien. Oye, Álvaro, ha sido un gusto estar contigo durante todo este ciclo de estos 4 webinars. Sé que resolviste preguntas súper importantes. Es tremendamente, o sea, es un tremendo aporte el que tú hayas estado en estos webinars explicando la forma correcta de aplicar y de construir con las soluciones constructivas de LP, ¿ya? Ojalá que podamos luego repetir estas sesiones más adelante o hablar otras temáticas más, porque me imagino que hay mucho contenido más para poder difundir. Un montón. Hay un montón. Y siempre es necesario estar educando y evangelizando sobre el tema.
Muchas gracias a Catálogo de Arquitectura por darnos la oportunidad de estar acá. Gracias a todos los participantes. Me siento feliz de que me sigan haciendo preguntas y poder contestarles de buena manera. Que me sigan viendo, lo encuentro genial. Así que muchas gracias a ustedes. Y las puertas están abiertas. Cualquier consulta a través del correo, feliz de responderla. ¿Ah? Alvaro.rojas@lpchile.cl, Sí. ya, por si quieren hacer alguna otra consulta de manera directa. En general, Bueno, las preguntas, espera, una cosa, en general me mandan solo la pregunta. La mejor manera de hacerme una pregunta es que me pongan en contexto de qué se claro. trata y ahí me hacen la pregunta, porque de esa manera yo puedo llegar fácilmente a lo que ustedes requieren y darles toda la información o por último salir a buscarla para poder llegar a lo que quieran. ¿Ah? Perfecto. ¿Ya? Ya pues Álvaro, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos los asistentes. Esperamos reencontrarnos en una próxima actividad, ya en un próximo webinar. Les estaremos avisando si esto se repite o si hay nuevas temáticas. Así que bueno, Perfecto. sin nada más que agregar, muchas gracias a todos y nos vemos prontamente. Que tengan una buena semana. Adiós. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao.